La fase de clasificación de la Eurocopa 1964 se jugaría entre los años 1962 y el propio 1964. En total participarían 29 selecciones. Y hoy, en este vídeo, vamos a hablar un poquito, o vamos a repasar cómo fue aquella Eurocopa que terminó ganando España. Empezamos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebar. Para empezar tenemos que hablar que tres selecciones, Unión Soviética, Austria y Luxemburgo, pasaron directamente sin jugar los octavos de final, jugando directamente a partir de cuartos de final. Vamos a empezar hablando de la fase preliminar, de todos los partidos que se jugaron, para establecer un poquito un mapa mental bastante más completo de lo que podemos hablar si solamente hablamos de los 4 partidos que se jugaron en España, en Madrid y en Barcelona. Hablaremos más adelante de eso en esta Eurocopa. Así que tenemos que citar varios partidos. Primero, en esta fase de preliminar, vamos a llamarla, jugaron Polonia y Irlanda del Norte, que ganaron los irlandeses 0-2 en Polonia y 2-0 en Belfast, pasando así de ronda. Otro partido, otra eliminatoria, se jugó entre España y Rumanía, ganando España bastante claramente con un 6-0 en Madrid y un 1-3, no, perdiendo 3-1 en Bucarest, pero como habían goleado. Otro partido, Irlanda e Islandia, ganaron 4-2 en Dublín y empataron a 1 en Reykjavik. Otro partido, Hungría-Gales, ganó Hungría 3-1 en Budapest y empataron a 1 en Gales. Otro partido, Alemania Democrática, ganó 2-1 a Checoslovaquia en ese momento y luego empataron a 1 en Praga. Esto hizo que los alemanes de la antigua República Democrática pasaran de ronda. Otro partido fue el que enfrentó a Inglaterra y Francia. Partidazo, empataron a 1 en Hillsborough, en Sheffield, y ganó Francia 5-2 en el Parque de los Príncipes de París. Otro partido, pero que en este caso no se jugó, fue el que enfrentó, la eliminatoria que enfrentaba o debía enfrentar a Albania y a Grecia. ¿Qué pasó a Albania? Porque Grecia no se presentó. Dinamarca-Malta, pasó Dinamarca claramente, ganando 6-1 en casa y ganando 1-3 en Malta. Países Bajos-Suiza, ganaron 3-1 en Ámsterdam y empataron a 1 en Suiza. Italia-Turquía, ganó 6-0 Italia en el Comunale de Bolonia y ganó 0-1 también en Turquía. Otro partido, Noruega-Suecia, ganaron los suecos 0-2 en Oslo y empataron a 1 en Suecia. Otro partido, Yugoslavia-Bélgica, ganaron 3-2 en Belgrado y ganaron 0-1 los yugoslavos en el Estadio Heysel de Bruselas. Y la última eliminatoria, que enfrentó a Bulgaria y Portugal, ganaron 3-1 los búlgaros en el partido de ida en Sofía y ganaron 3-1 también los portugueses en el partido de vuelta en Portugal. Y esto dio que se jugara un partido de desempate en el Olímpico de Roma, donde finalmente ganó Bulgaria 1-0. Ya teníamos los partidos de octavos de final. Y aquí va a ser un poquito más fácil verlo todo. Estos partidos de octavos de final se jugaron entre el 30 de mayo y el 10 de septiembre de 1963. Y fueron los siguientes. Eliminatorias. Irlanda-Austria, empataron a 0 en Irlanda y ganó Irlanda 3-2 en la vuelta, pasó Irlanda. E Irlanda del Norte, España, empataron a 1 en Belfast y ganó España 1-0 en la vuelta, pasó de eliminatoria. Otro partido enfrentó a Hungría y Alemania Democrática. En este caso ganaron 2-1 los húngaros en la ida
y empataron a 3 en Alemania. Esto hizo que se clasificaran para la siguiente ronda. Francia-Bulgaria, 0-1 ganó Bulgaria, perdón, 1-0 ganó Bulgaria en la ida, 3-1 en la vuelta, clasificada Francia. Albania-Dinamarca, 4-0 para los daneses y 1-0 para los albaneses en la vuelta. 4-1 en el global, Dinamarca entró. Luxemburgo, Países Bajos. Aquí hubo bastante igualdad porque empataron a 1 en la ida y en la vuelta ganaron 2-1. Esto hizo que se clasificara Luxemburgo para los cuartos de final. Yo creo que una de las mejores clasificaciones de Luxemburgo en su historia. Siguiente partido o siguiente eliminatoria, Italia-Unión Soviética. 0-2 en Roma y 1-1 empate, lo que dio lugar a la clasificación de la Unión Soviética. Ya veremos que esto va a ser importante. Y última eliminatoria, Suecia-Yugoslavia, empate a 0 en la ida, 3-2 para Suecia en la vuelta y clasificación. Los cuartos de final se jugaron entre el 4 de diciembre del 63 y el 27 de mayo de 1964 y fueron los siguientes. Irlanda-España, ganó 5-1 España en la ida y ganó 2-0 también en la vuelta, por supuesto se clasificó. Hungría-Francia, ganaron los húngaros 3-1 en la ida y 2-1 en la vuelta, clasificado Hungría. Dinamarca-Luxemburgo, posiblemente una de las eliminatorias más igualadas de esta serie, ya que se debió jugar un tercer encuentro donde los daneses solamente ahí pudieron ganar 1-0 y clasificarse para las semifinales. De no ser así, se hubiera clasificado Luxemburgo. Y la última, Unión Soviética-Suecia, donde empataron a 1 en la ida y ganó 3-1 en la vuelta la Unión Soviética. A partir de aquí, ya sí, entramos en lo que es la fase final de la Eurocopa de España. A partir de aquí ya sí llegamos a lo que es la fase final de la Eurocopa. Tenemos que recordar que en ese momento, también como pasó en la primera Eurocopa del año 60, como en esta y como va a pasar en alguna otra, la fase final solamente eran lo que podemos conocer como una final a 4, es decir, semifinales y final, y partido por el tercer y cuarto puesto, por supuesto. Entonces, aquí solamente tenemos que nombrar a dos sedes, el Santiago Bernabéu en Madrid y el Camp Nou en Barcelona. Estas fueron las dos sedes tanto de las semifinales como de la final. La primera semifinal enfrentó a España y a Hungría y acabaron ganando los españoles por 2-1 en un partido que no fue nada fácil, porque este 2-1, este gol de la victoria, llegó en la prórroga. Este partido, por supuesto, se jugó en el Bernabéu. Y la segunda semifinal enfrentaba a Dinamarca con la Unión Soviética en el Camp Nou en Barcelona y terminaron ganando los soviéticos bastante claramente, con un 3-0 a favor de los soviéticos. Eso nos lleva al partido por el tercer y cuarto puesto, primero, que se jugó en el Camp Nou y que enfrentó a Hungría y a Dinamarca. Ganaron los húngaros por 3-1, bastante claramente, en un partido que, según se dice, no tuvo demasiado aforo, que digamos. En la final tiene bastante historia, porque hay que recordar algo que pasó en la Eurocopa anterior, que es que precisamente estos dos equipos iban a enfrentar en cuartos de final, si ahora no recuerdo mal. ¿Qué pasó? Que esos partidos, esa eliminatoria, no se pudo jugar porque Franco en aquel momento no permitió la entrada de los jugadores soviéticos
a España para jugar aquel partido, y eso hizo que España fuera descalificada o eliminada automáticamente y, por supuesto, no pudiera llegar a más lejos. Y eso hizo también que la Unión Soviética se proclamara campeona en aquella primera Eurocopa. Ahora fue diferente, aquí sí permitieron la entrada, a pesar de ser naciones políticamente opuestas en lo ideológico, no vamos a entrar en eso, pero aquí sí que se permitió la entrada, y en esta final, ante un Bernabéu lleno, España sí consiguió esta primera Eurocopa con un gol que fue muy famoso en su época, el gol de Marcelino, que metió y que hizo a España conseguir la primera Eurocopa de su historia, o en aquel momento como se llamaba, Copa de Europa de Naciones. Marcaron para España Pereda en el minuto 6 y Marcelino el gol de la victoria en el minuto 84, aunque 2 minutos después del primer gol de Pereda empató la Unión Soviética con un gol de Husainov. Por cierto, que Pereda junto a Bene y Novak, ambos húngaros, fueron los máximos goleadores de esta fase final de la Eurocopa, con 2 goles cada uno. Y ya para terminar vamos a hablar del equipo ideal. Y en este caso vamos a poner como porteros lo que se puso en su época a Lev Yashin, el soviético, como portero. 4 defensas: Novak de Hungría, Ferran Olivella, Feliciano Rivilla e Ignacio Zoco, 3 españoles. 3 centrocampistas: Valentín Ivanov, soviético, Amancio y Luis Suárez por parte de España. Y delanteros eligieron a 2 húngaros y a un español: Florian Albert y Ferenc Bene, representantes de Hungría, y Pereda como representante de España. Esa fue el 11 oficial de aquella fase final. Como vemos, muy centrado dentro de los jugadores españoles, en un equipo que realmente pasó bastante bien, con bastante buena nota, esta participación en su conjunto. De hecho, aunque solamente de las grandes figuras que podemos reconocer estuvo Luis Suárez, haciendo un grandísimo partido, por cierto, en aquella final. Y es curioso ver como que no estuvo Di Stéfano, por ejemplo, que sí estaba rondando esa época dentro ya de la selección, y no estuvo otros que también podrían haber marcado una época, pero aquel día se consiguió la primera victoria de un título internacional para la selección española, lo cual también es algo que es bastante importante. Muchos años después ya vendrían las Eurocopas, que todos conocemos que fueron muy hace poco, la del 2008, la del 2012, pero eso ya será algo que podremos ver y analizar un poquito en vídeos de las Eurocopas, en estos pequeños vídeos que estamos haciendo las Eurocopas, analizando un poquito cómo fueron los partidos y cuáles fueron los resultados. Como dije el primer día, como dije en el vídeo primero de la Eurocopa de 1960, no es fácil conseguir muchas fotos de todos los partidos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tratar de meter todas las fotos que yo pueda, pero va a haber muchas ocasiones que no estén todas las fotos, ya me gustaría a mí, o incluso todas las imágenes, algo más difícil todavía para conseguir. Luego ya tendremos problemas con las imágenes en las Eurocopas recientes para que podamos mantener el vídeo, pero eso es otra historia. Ahora mismo el problema son las fotos. Pero bueno, espero que te haya gustado, que te hayas un poquito sumergido en lo que fue aquella Eurocopa, que me parece interesante ir rememorando o analizando o recordando todas las Eurocopas. Mi intención es hacerlo todas las Eurocopas hasta la última del 2020, que se jugó en el 2021. Pero en fin, queda muchísimo tiempo para eso y yo, bueno, lo voy haciendo según puedo. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado un poquito todo lo que ves aquí,
te pido que te suscribas al canal y que me ayudes con este proyecto, porque esa es la mejor cosa que puedes hacer para ayudarme ahora mismo. Así que nada, nos vemos con una historia de fútbol dentro de muy poco. Hasta pronto.